diputada, pues pareciera que el dictamen va a transitar sin mayores dificultades una vez que lo suban al pleno. ¿Sería esta semana o para cuándo tienen previsto? Pues esa ya es decisión de la mesa directiva. Nosotros estaremos turnando la votación y el dictamen a mesa directiva, y ya será la mesa directiva quien determine cuándo pasa al pleno. Díganos, ¿cuáles son los puntos más importantes de esto? Pues lo más importante es que estamos reformando diversas leyes para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un fondo solidario de pensiones complementario a las pensiones que otorgan las AFORES, que como todos sabemos difícilmente alcanzan siquiera el 45% del salario del trabajador. Entonces estamos caminando hacia un fondo solidario para que estas pensiones raquíticas, que son las que se derivan de esas reformas que hicieron justamente el PRI y el PAN en el 97 y en el 2007, y que han incumplido la promesa de que tendríamos tasas de reemplazo del 90% de los salarios de promedio de cotización, y que hoy las propias AFORES reconocen que no han podido lograr con ese propósito que se planteó por legisladores, los gobiernos en ese momento, el propio sector financiero, pues eso se incumplió. Y entonces estamos con pensiones muy raquíticas, y lo que queremos es seguir caminando por el sendero de la justicia social, y en este caso con este fondo lo que se pretende es que haya una complementariedad para lograr que las personas se jubilen con el 100% de su salario base de cotización, y disminuyamos así el proceso de empobrecimiento en el que caen todas las personas que pretenden jubilarse. ¿Y esto echa por tierra, diputada? ¿Perdón? Echa por tierra estos dichos de que pues serían a muy corto plazo estas pensiones que después no tendrían cómo fondearse. No, por supuesto que este argumento de la derecha es que refleja que no tienen argumento. Esa es la realidad. Ni siquiera algunos de los que intervinieron conocen el contenido actual, porque sigue vigente hasta este minuto, del artículo 302, en donde ya de la ley del Seguro Social, en donde ya desde ese momento estaba previsto que los recursos de cuentas inactivas se iban al Seguro Social. Hoy lo que estamos haciendo es que en lugar de que se vayan instituciones de manera fragmentada, precisamente para darle viabilidad y enriquecimiento a este fondo, hablando de manera positiva a través de una buena inversión que estará realizando este fideicomiso, que será conducido como fiduciario por el Banco de México. Justamente de lo que se trata es de que en lugar de que se vaya a muchos fonditos chiquitos, se vaya a un solo fondo, se invierte y se invierta bien. ¿Quién puede a estas alturas criticar al Banco de México con la política financiera estable en la que ha tenido un papel fundamental? Entonces se va a un solo fondo para que se administre correctamente, y además se garantiza la imprescriptibilidad de las cuentas individuales que puedan ser reclamadas en cualquier momento. Como se los dije la vez pasada y lo vuelvo a reiterar, ayúdenos ustedes como medios de comunicación a decirle a todas las personas que ya no laboran, que ya no están en activo, que chequen si tienen una cuenta inactiva, porque esa la pueden reclamar hoy mismo.
pero la van a poder reclamar si se dan cuenta dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3 o dentro de 10 o dentro de 20. O pero sea, hay un mecanismo, ¿cuánto diputada, será la bolsa, diputada? Porque se habla de 40,000 millones se habla de 40,000 millones de cuentas inactivas. Sí, pero solamente. Pero sumándole todo lo que vienen ahí de las fuentes de financiamiento, ¿a cuánto llegará la bolsa para el fondo? Porque el diputado del PRI, René, que estuvo vía virtual, hablaba de 111,000 millones. ¿Es real esta cifra? Yo no sé exactamente cómo integra el diputado, esa cifra habría que preguntárselo a él, ¿no? Entonces, a ver, no, permítame tantito. Una vez aprobado esto, hemos estado hablando de que es un porcentaje, la ley lo establece, de lo que son los fondos recuperados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. También, una vez hecho el proceso de liquidación, que se está hablando de la nación, de la financiera rural, se tendrá que determinar si hay remanentes. Entonces yo no le puedo decir de entrada, claro, yo no le puedo decir de entrada porque en la propia ley lo que estamos estableciendo es que el mecanismo preciso de cómo tiene que llevarse a cabo esa liquidación y se dice de haber remanentes pasarán a este fondo. Entonces, primero tenemos que hacer en cada caso efectivamente los procesos que la propia ley dice. Y uno de ellos, por ejemplo, es el proceso de liquidación. Y otro de ellos es la reorganización normativa del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, porque justamente estaba en la ley de ingresos planteado de otra manera y por eso estamos derogando de la ley de ingresos lo que aprobamos en relación al instituto. Entonces, en función de eso, podrá con toda claridad, en el momento en el que se constituya el fondo, establecerse y darse a conocer de cuánto es el monto de ese fondo. Pero yo insisto. La pregunta, diputada, si me lo permite. El Centro Dígame. de Estudios de Finanzas de la Cámara. Sí. Les mandó el impacto presupuestal y ahí hablaba que más o menos calculaba las cuentas inactivas en 64,000 millones de pesos y hacía otros montos que estaban perfilando ahí que alcanzarían casi los 100,000 millones de pesos. Efectivamente no contemplaba lo de la financiera rural porque no sabían si había activos o no. ¿Ustedes reconocen estos montos del centro de Siempre hemos reconocido el profesionalismo del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, pero como usted mismo lo acaba de señalar, y así es como yo lo reconocería, como una proyección. No es de ninguna manera una cifra definitiva. La cifra definitiva se sabrá en el momento en el que se constituya el fideicomiso, que es justamente en donde se declara con cuánto recursos se inicia el fideicomiso. Entonces, en su momento, con mucho gusto, pues por supuesto a través del propio Banco de México lo sabremos y con mucho gusto estaremos dialogando al respecto. Aquí lo que me parece importante destacar en este momento son dos aspectos. Lo primero es que todas las personas, ya sea trabajadoras o sus beneficiarios, que crean que tienen una cuenta inactiva, que no lo sabían, por favor, se acerquen a las instituciones para que conocer si la tienen, no la tienen, y en su caso la reclamen. Que si no lo saben, el fondo que estamos creando de pensiones para el bienestar tiene el mecanismo y va a crear una ventanilla especial para atender, y así lo dice la reforma, a todas las personas
hoy, en el presente y en el futuro, que tengan una cuenta inactiva y además se les devolverá con sus intereses y será claro y transparente de cuántos serán esos intereses. Eso por una parte. Y lo otro es que estamos haciendo justicia social para lograr complementar las pensiones raquíticas que dan las Afores, y con esto estamos dando un primer paso para crear en México un sistema mixto de pensiones, es decir, aquel que combina efectivamente una administración privada con una complementariedad pública en beneficio de los trabajadores. Diputada, sin la intención de ser peyorativa, pero entonces algunos de los recursos para este fondo diríamos que van a andar pepenando de aquí, de lo que tenga el IPAB, de lo que salga de otra bolsa. Eso va como el fondo semilla, como un fondo semilla. Y el propio fondo irá creciendo con la buena administración que habrá en el fideicomiso y con toda la experiencia del Banco de México. Diputada, ¿habrá posibilidades de que incluyeran los transitorios en el pleno, los transitorios que mencionó la diputada Armendáriz, que advirtió que este fondo podría tener fondos para 2, quizá 3 generaciones? Ella tendría que presentarlo como reservas en el pleno. No recibimos de la diputada Armendáriz formalmente su propuesta, que ustedes saben que de acuerdo al reglamento tiene que ser antes, ¿no? Las reservas que se hubieran podido presentar aquí en la sesión tiene que ser antes del inicio de la sesión. No las presentamos, por lo tanto sería imposible considerarlas ahorita en lo que acabamos de aprobar, pero ella tiene todo el derecho ella y cualquier diputado de presentar las reservas que considere en el momento en el que esta iniciativa suba al pleno. Diputada, una duda. Sí. El fondo busca que los trabajadores se vayan con el 100% de una pensión. De su salario base de cotización. ¿Es independientemente del salario que tengan o va a haber un tope de estas cifras que hablaban de 14,000 o 16,000 pesos? Estamos planteando un tope justamente para garantizar, para garantizar la viabilidad financiera de arranque, que es el sueldo promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, alrededor de 16,400 pesos. Y una persona que gane más de eso y que tendría posibilidades de haberse jubilado con más de 16,000 pesos, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, si su cuenta de individual le da para jubilarse con más de 16,000 pesos, pues se jubilará con más de 16,000 pesos. No aplica, por lo tanto, el fondo complementario. Por ejemplo, los que recurrieron a esta modalidad 40, diputadas, que algunos quieren, a lo mejor, su justo derecho, 20,000, 18,000, que están en la modalidad del 97 o del 2007, ¿podrán tener estos recursos? No, pues es que cada caso es, precisamente el tema de las cuentas individuales, es que cada caso es muy individual, valga la redundancia, porque depende muchísimo de cómo fueron sus aportaciones, tanto obrero, patronales, como si el trabajador también decidió y tuvo confianza y ahorró en su Afore, que ese es otro problema. O sea, parte de lo que ofrecía las leyes estas neoliberales es que esto daría tal confianza entre los trabajadores que los trabajadores estarían ahorrando adicionalmente pensando en su futuro, y la realidad es muy diferente a eso. Lo primero es que la mayoría de los trabajadores no tienen confianza en las Afores y no le meten ni un peso, lo meten por otro lado, pero no a las Afores, ¿no? Y lo segundo es que no todo mundo tiene capacidad de ahorro. Entonces eso pues ya depende de cada cuenta. Diputada, sí. Un diputado del PAN, no recuerdo su nombre, habló de que son cuentas, si bien son inactivas, pero finalmente es dinero privado. Hacía mención de un artículo en la ley
que era ilegal y anticonstitucional. No, no, a ver, es que eso ya está eso ya está resuelto desde la reforma de 2020, porque estamos hablando de cuentas inactivas que además es imprescriptible el derecho a poderlas reclamar. Entonces aquí el país tendría dos opciones, pero esto ya está superado desde el 2020. Que ese dinero continúe eternamente en el sector financiero sin beneficiar a nadie más que al propio sector financiero, ¿no? O pueda ser utilizado para ser invertido, para poderlo hacer crecer y que en el momento en el que alguien lo reclame se le pueda regresar con todos sus intereses. Entonces, ahí, ¿a quién beneficiamos? ¿A la mayoría de los trabajadores o al sector financiero? Por supuesto que yo estoy convencida que hay que beneficiar a los trabajadores en una visión solidaria, como son la gran mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo. ¿Será transparente, fideicomiso? Absolutamente. ¿Usted ha encontrado cualquier tema de falta de transparencia en el Banco de México? Si una institución en este país tiene una confianza de la población y además ha demostrado el manejo de los indicadores económicos en un gran beneficio para la nación, es el Banco de México. Dense ustedes cuenta cómo está nuestro peso. En fin, entonces es una institución con mucha transparencia, es una institución muy honorable y es una institución que nos ha colocado en materia económica como un ejemplo de muchos países del mundo. Gracias, diputada. Hasta luego.